Las conquistas de Roma y la revolución social y económica. Efectos sobre la agricultura. Las guerras púnicas iniciaron una nueva fase de historia social y económica de Roma. Primero, la conquista del Mediterráneo occidental y después la de todo el mundo antiguo tuvieron por resultado el que no quedase intacto ninguno de los aspectos de la vida económica de Roma. De nuevo, es aparente la extensión en que su desenvolvimiento social y económico fue afectado como consecuencia de los asuntos exteriores. Consideraremos en primer lugar la agricultura. Una vez más, las repercusiones de la guerra respecto del servicio militar y de las contribuciones guerreras recayeron sobre los propietarios pequeños y medios, los labradores libres y los aliados italianos. La gran cantidad de muertos disminuyó mucho el número de los pequeños propietarios. Los que sobrevivieron se vieron privados de la mano de obra necesaria para trabajar sus granjas. Un servicio militar continuo y muy largo contribuyó todavía más a su ruina. Durante la guerra de Aníbal, Italia central y meridional fueron sistemáticamente destrozadas. Las victorias romanas tuvieron por resultado un aumento del ager publicus, pero como únicamente los ricos poseían el dinero correspondiente para pagar el alquiler y comprar el trabajo necesario para trabajar las tierras arrendadas, es evidente que solo ellos pudieron aprovecharse de estas circunstancias. La ley que limitaba la posesión de la tierra pública a 500 yugadas llegó a ser letra muerta. Y lo que es más importante, el control del Estado sobre el ager publicus comenzó a dejarse de aplicar. Los ricos poseedores de la tierra pública empezaron a dejar de pagar la renta anual y comenzaron a considerar dichas tierras como propiedad privada suya. Las grandes haciendas aumentaron el número y extensión. Cuando limitaban o rodeaban a otras pequeñas, sucedió que las segundas fueron incorporadas a las primeras, unas veces mediante compra y otras con excesiva frecuencia por medios menos respetables. El rico compra o se apodera por la fuerza de las pequeñas herencias de sus pobres vecinos, escribía Apiano en fecha posterior. Otros factores contribuyeron a la decadencia de las pequeñas fincas y al aumento de las grandes. De las provincias recientemente adquiridas llegaban cargamentos de grano a Roma. Sicilia pagaba un tributo anual de 1 millón de bushels de trigo. Esta competencia ayudó a la expulsión del pequeño cultivador de sus tierras y fue un instrumento para convertir el Lacio en una región ganadera más que agrícola. La tremenda extensión de la esclavitud como consecuencia de la conquista contribuyó también en la multiplicación de los latifundios. Miles y miles de personas fueron reducidas a la esclavitud por las victoriosas campañas de Roma, y del creciente influjo de los esclavos en Italia resultó el desplazamiento en el orden del trabajo de los campesinos libres. El comercio de esclavos se convirtió en un remunerativo e importante campo de actividad para los negociantes. Los latifundios y la esclavitud se estimulaban recíprocamente, determinando el crecimiento y perpetuación de ambos. Pero a pesar de las serias penetraciones hechas en el trabajo libre por el más barato de los esclavos, el primero nunca desapareció por completo. Todavía podían verse asalariados libres y arrendatarios en los últimos años de la República. Como consecuencia de los varios factores a que antes nos hemos referido, aumentaron las grandes haciendas, los latifundia, fenómeno típico del desenvolvimiento agrícola y del sistema de apropiación territorial en este periodo. Las propiedades medias y pequeñas no desaparecieron por completo, pero disminuyeron el número y en importancia. La extensión de las grandes fincas no es bien conocida, pero los latifundios parece que estaban comprendidos entre 200 y más de 400 acres. Estaban cultivados por esclavos y a veces eran administrados por los más inteligentes de ellos.
Los edificios construidos en los mismos servían de casa a los trabajadores serviles y de residencia al propietario cuando los visitaba. También eran usados como graneros y almacenes. La diferencia esencial de la técnica agrícola empleada en las grandes haciendas respecto de la seguida por el pequeño labrador consistía en la disminución constante de la cantidad de grano sembrado y en el aumento correspondiente tanto del cultivo de la viña y de los árboles, como de la cría de ganado. Vastas extensiones en las cuales antes se había sembrado trigo se convirtieron en terreno de pastos. La dura tarea de la labranza se llevaba a cabo en el otoño, con arados rudimentarios de madera recubiertos de placas de hierro. Los campos eran cosechados con la hoz y la guadaña en los meses de junio y julio. El grano era trillado con mayales o haciendo que el ganado lo pisoteara. La relativa eficiencia de la agricultura romana en gran escala es una cuestión sujeta a discusión. Sin embargo, resulta bastante claro que los efectos generales del sistema de los latifundios fueron evidentemente desgraciados tanto respecto de la agricultura como del bienestar social y político de Roma y la península. La mayor parte de la tierra de Italia cayó así en manos de los propietarios ricos. Los pequeños propietarios y los agricultores libres fueron expulsados del suelo. Esto tuvo como consecuencia un gran incremento del número de clientes y un aumento sin precedentes de los campesinos sin tierra en los distritos urbanos. La emigración de esta clase a Roma fue grande. El número de plebeyos en la miseria dentro de la ciudad creció enormemente. Simultáneamente, una masa creciente de hombres libres no romanos comenzó a llegar. Por tanto, desapareció el equilibrio en el cuerpo ciudadano entre los elementos rurales que antes fueron trabajadores productivos y partidarios de la igualdad y el proletariado urbano, que cada vez se fue acostumbrando más a depender del auxilio del Estado, del de los magistrados, del de los candidatos a los altos cargos y del de los ambiciosos de toda especie para su alimentación y diversiones. Panem et circenses. Roma cesó de ser la capital de un pueblo esencialmente agrícola cuya riqueza se basaba principalmente en la propiedad y recursos de la tierra para convertirse en una aglomeración urbana turbulenta, en la cual la industria, el comercio y el préstamo de dinero asumieron una importancia hasta entonces desconocida. La reforma agraria estaba a la orden del día, pues era evidente que tales condiciones, si seguían sin ser remediadas, conducirían a resultados desastrosos. El movimiento de reforma llegó a su clímax en la segunda mitad del siglo II a.C. por los esfuerzos de dos ricos hermanos de procedencia aristocrática, Tiberio Sempronio Graco y Cayo Graco. Tiberio Graco, que fue elegido tribuno de la plebe en el año 133 a.C., deseaba, ampliamente hablando, proteger a la clase campesina para preservar las fuerzas del ejército romano y asegurar la redistribución de la tierra pública. Propuso que todas las tierras de dicha clase que rebasaran el límite legal ya olvidado de las 500 yugadas fueran reivindicados por el Estado y que a los labradores con 2 hijos se les permitiera poseer 250 yugadas más por cabeza. La tierra recobrada revertiría al Estado para ser distribuida a los pobres en parcelas de 30 yugadas y el resto quedaría como propiedad del Estado. Los que recibieran una concesión de tierra deberían pagar una pequeña tasa anual por su uso, Graco sugirió. Además, que el Estado debería prestar dinero a los nuevos agricultores para facilitar la restauración de la clase de los pequeños propietarios. El dinero para esta empresa debería ser tomado del tesoro de Átalo, que había donado su reino a Roma. El Senado, como es natural, se opuso con acrimonía a estas medidas, y el Marco Octavio encontró un tribuno con deseo de ponerles el veto. Tiberio Graco, para llevar a cabo su plan, arriesgó 2 cosas que iban en contra de la tradición y de la legalidad.
hizo que el tribuno Octavio fuera revocado y luego trató de ser reelegido, a pesar de que ambos actos eran ilegales. En un tumulto que tuvo lugar como consecuencia de la elección, Tiberio perdió la vida. Cuando su hermano Cayo Graco reanudó la lucha para defender a los campesinos romanos, 10 años después, en el 123 al 122 a.C., se ocupó además de la suerte de los aliados italianos y de la extensión de la democracia romana. El año 123 a.C. fue elegido tribuno y llevó a cabo una serie de medidas cuidadosamente preparadas mediante las cuales esperaba lograr las necesarias reformas. En primer lugar, trató de conseguir que la Asamblea Popular fuese la autoridad suprema en el gobierno. Luego propuso la confiscación de las tierras públicas y su redistribución entre los ciudadanos. Como consideraba que las provincias formaban parte del ager publicus, esperaba resolver la cuestión agraria colonizándola con romanos. Se enviaron pues colonos al norte de África. Deseaba además que dicha franquicia se extendiera a los aliados romanos. También trató de ser reelegido para el tribunado, pero fue derrotado. Y en el tumulto que se siguió entre sus partidarios y los del Senado, se le dio muerte. Los gracos fracasaron en sus intentos para restablecer el campesinado romano en su vieja condición y para proveer una solución equitativa a la cuestión de la tierra. Pero la labor de Cayo Graco en otros, aunque relacionados campos, tuvo una duradera influencia sobre la historia posterior de Roma. Abolió el antiguo sistema de recaudación de contribuciones dominantes en el Asia Menor, de acuerdo con el cual los municipios tenían que pagar las cantidades correspondientes directamente a los gobernadores enviados por Roma. En lugar de este sistema adoptó el del arriendo, que ya se empleaba en el Oriente. De acuerdo con este, los censores arrendaban la recaudación de las contribuciones por una cantidad determinada a compañías de negociantes romanos. A estas compañías se embolsaban las diferencias. Capitalistas romanos, los caballeros, gozaron del monopolio virtual del arriendo de los impuestos debido a su riqueza, pero como consecuencia de esto se produjo un rompimiento entre los mismos y los senadores. Los efectos inmediatos de esta medida fueron beneficiosos, pero no pasó mucho tiempo sin que el sistema estimulase el robo y la explotación. La legislación de Cayo Graco, que otorgaba poder a los tribunos para comprar grano a costa del Estado y luego venderlo al pueblo por debajo de su coste, fue también de gran importancia. Con esto tuvo que hacer frente a una dura necesidad, igual que sucede hoy. Pero el precedente creado resultó costoso y estableció el derecho de los ciudadanos a ser socorridos a costa de los ingresos públicos. La ley fue aprobada, no por el Senado, sino por los comicios tribales. Seguramente Graco consideró esta medida como temporal, pero le sobrevivió mucho tiempo, pues el pueblo romano aceptaba naturalmente con alegría una medida que le daba pan. El último y duradero resultado de la obra de los Gracos fue la aparición de los partidos políticos en Roma. Los Gracos defendían la causa del pueblo. Sus partidarios y los que les apoyaban formaban la facción democrática, los populares, que desde entonces se distinguieron del partido senatorial, los optimates. El arriendo de las contribuciones sirvió también para crear una división de las filas de la clase superior por las ventajas que otorgaba a la de los negociantes, los caballeros. Los esfuerzos para resolver el problema de la tierra no tuvieron pues éxito, pero desde entonces el conflicto agrario no se refirió principalmente a la tierra pública. Las medidas agrarias fueron rechazadas o abandonadas, y muy pronto la mayor parte de la tierra que se vieron obligadas a entregar
los grandes propietarios fue recuperada por ellos. Una de las debilidades del sistema político romano estriba en que no logró dar solución al problema de una continua o permanente reforma política.